Capítulo 23. Incursión en el Castillo Goulrich. Castillo Goulrich, paso de montaña Flatney Imperio Aetesiano. 3 Pelotón, una compañía SOC. 13 de diciembre de 1773. 2:31. Una fortaleza que custodia un pasaje a través de las montañas Flatney. Su ruta es vital, ya que conecta la unidad del norte con el resto de las fuerzas de la coalición y las guía hacia la mismísima capital. Como una de las 5 grandes fortalezas, las cuales están fuertemente armadas, la inteligencia militar reciente ha reconocido su importancia crítica para el frente tras los recientes ataques con bombas en pequeños pueblos y ciudades dentro de su alcance. Dentro del Boeing CH-47 chino todo estaba oscuro, con el zumbido del casco vibrando mientras las palas del rotor cortaban las silenciosas montañas. Una brisa fría del norte soplaba y la nieve caía, haciendo que el aire fuera más gélido de lo que habían previsto. Los soldados permanecían sentados en silencio, esperando la próxima misión y esperando lo peor. Algunos dormían, otros rezaban y unos pocos recitaban los detalles de la misión. El líder del 3 Pelotón echó un vistazo a los papeles del informe. Operación Shellbreaker. Incursión en el Castillo Goulrich, una fortaleza fuertemente modificada que incluye múltiples cañones navales, cañones antiaéreos y un gran contingente de guarniciones custodiándola en su totalidad como una barrera a través del resto del continente sur. Esta era una fortaleza que esta gente todavía utiliza. Incluso entonces, representaba una amenaza para el resto de las unidades que operaban en la región, ya que causaban estragos durante estas últimas horas. El primer teniente Nomura Masami exhaló bruscamente, con los ojos fijos en la línea de la cresta donde se asentaba la fortaleza objetivo. Un par de bombas antibúnker y ese lugar desaparece en 5 minutos, murmuró con un tono de incredulidad. El capitán Takamitsu Ogai ajustó la correa de su fusil, mirándolo de reojo. Sería estupendo que fuera así de sencillo, respondió Ogai secamente. El mando dice que los informes de inteligencia aetesianos indican que hay arsenales químicos en el interior. El sector sur ya está siendo golpeado con ataques de gas. Nuestro trabajo no es arrasar el lugar. Entramos, asaltamos y aseguramos las armas antes de que se propaguen. Nomura frunció el ceño, sacudiendo la cabeza. Es un riesgo tremendo por unas cuantas cajas de gas mostaza. Mejor un riesgo para nosotros, dijo Ogai con voz firme, que una masacre para los civiles. Ya sabes cómo funciona esto. El viento se hizo más fuerte a medida que se acercaban a la zona de aterrizaje, LZ. La voz del piloto llegó por el intercomunicador, con un ligero carraspeo de humo tras cada palabra. Tiempo estimado de llegada, 1 minuto. Todos se pusieron en acción en un abrir y cerrar de ojos. Arneses desabrochados, botas golpeando la cubierta, fusiles inspeccionados y colgados al hombro. El escuadrón se situó frente a la rampa trasera. La tensión era densa en la cabina. Con un quejido hidráulico, la rampa del CH-47 descendió. Una ráfaga de aire gélido atravesó el fuselaje, cortando incluso sus pesados abrigos. El aliento se convertía en niebla bajo la extraña luz roja de la cabina mientras el viento invernal aullaba a través de ella. El capitán Takamitsu Ogai no perdió el tiempo. Se puso de pie, fusil en mano, y se dirigió al borde. Sin hacer ruido, salió primero a la oscuridad fría. Sus botas chocaron contra el suelo helado mientras el capitán Ogai aterrizaba primero, escaneando los árboles con su fusil. Los rotores trituraban la nieve y la tierra en un torbellino a su alrededor, cegándolo por momentos. Uno a uno, el equipo salió de la aeronave, moviéndose en un perímetro de semicírculo alrededor de la LZ. Armas preparadas, las miras brillando suavemente en el verde de la visión nocturna. Izquierda despejada. Gritó alguien. Derecha despejada. Respondió otro. Nomura Masami bajó a continuación, agachándose mientras los rotores del CH-47 rugían sobre sus cabezas. Miró a Ogai, quien le dio una señal manual precisa. Adelante, avancen. El equipo se desplegó desde la LZ en 2 filas, solapándose y entrando en la cobertura de un grupo de árboles muertos. La fortaleza se veía indistinguible en el horizonte, negra sobre un negro más oscuro. La luz verde de sus visores nocturnos iluminaba todas las ramas y los montones de nieve con una bruma fantasmal. Los fusiles se mantuvieron en reposo, mientras fragmentos de láser infrarrojo cortaban la noche como navajas. El crujido fue repentino y rápido. Un arbusto se movía justo a su lado. Docenas de bocas de fuego giraron al unísono, los puntos reuniéndose en una constelación mortal. Los dedos se tensaron en los gatillos, conteniendo la respiración.
Entonces, de un salto, salió un conejo blanco como la nieve. Su pequeña forma se tensó ante el haz de una docena de láseres antes de correr por el hielo. La tensión se disolvió en una carcajada baja del Capitán Ogai, con la voz ahogada bajo su máscara. Disciplina de gatillo, muchachos. Siguió una oleada de risas reprimidas, una liberación fugaz en la oscuridad fría. Nomura no disfrutó de la broma. Levantó una mano con la palma hacia afuera, ordenando al escuadrón que guardara silencio. Ogai vio su mirada, asintió brevemente y luego chasqueó los dedos en una secuencia rápida de señales manuales. El pelotón se reubicó, ajustando las mochilas, reacomodando los fusiles y arrastrando el pesado equipo de brecha hacia adelante. La fortaleza estaba cerca. Su silueta rocosa se asomaba a través del velo de nieve como una sombra tallada en piedra. Con una precisión practicada, el tercer pelotón tomó formación y comenzó su avance silencioso. La nieve amortiguaba sus pasos y el viento apagaba el sonido de su equipo. El destello de humor se había ido, reemplazado por la mordida fría de hombres que caminan hacia las llamas. Caminar por la nieve hasta la cintura desafiaba cada paso. Su aliento se empañaba en el verde pálido de los visores, las botas crujiendo sobre la roca cubierta de hielo. El valle de abajo era amplio y silencioso. El paso de montaña Flatney estaba tan inmóvil como la muerte. Sin faros, sin motores, solo la voz del viento frío susurrando bajo la luz de la luna. 25 metros, susurró el hombre en punta, con voz dura pero baja. A través de los árboles que se clareaban, la forma se reveló, negra y enorme contra las estrellas. Un muro de hormigón en bruto, maltratado pero inquebrantable, rodeaba el perímetro. Detrás, la silueta retorcida del castillo Goulrich se alzaba, al menos 30 metros, con sus almenas reflejando el más tenue destello de la luna. El capitán Takamitsu Ogai exhaló con fuerza en el micrófono. El sonido quedó atrapado entre la frustración y la fatiga. Activó su radio, con voz firme a pesar de la mordida gélida en sus pulmones. Jojo, 1, aquí Omega, 1 actual. Hemos llegado a la ubicación. Perímetro de la fortaleza bloqueado por hormigón reforzado, altura estimada de 20 a 30 metros. La estática crepitó como respuesta. El pelotón se arrodilló profundamente en la nieve, observando el muro, con las armas en alto, esperando. Pasaron 10 segundos lentos mientras el viento sacudía las ramas como si fueran huesos. Entonces, una voz respondió a través de los auriculares. Omega, 1, procedan con la misión. Escalad los muros si es necesario. Repito, escalad los muros. La orden quedó suspendida en el aire frío. Ogai bajó su radio, entrecerrando los ojos mientras estudiaba la imponente barrera. ¿Ya los oyeron?, murmuró, casi para sí mismo. Luego, más fuerte. Prepárense. Saquen los garfios y las escalas. Vamos a subir. El ascenso al castillo Goulrich fue rápido y sigiloso. Las escaleras de cuerda se aferraban al hormigón, cada peldaño tensándose bajo el peso de las palmas enguantadas y las mochilas cargadas. El viento nocturno aullaba contra ellos, tirando de las cuerdas lo suficiente como para que cada soldado fuera consciente de la caída. 10 metros de aire sólido y frío suspendidos debajo. A mitad de camino, la sensación cambió. El capitán Takamitsu Ogai se detuvo en seco. Su instinto se erizó como si estuviera siendo observado. Miró hacia arriba. Los visores nocturnos captaron un destello repentino. Un guardia, con una linterna apuntando directamente hacia él, estaba de pie en las almenas. El hombre abrió la mandíbula para gritar. PFFT. PFFT. 2 disparos con silenciador resonaron en la noche. Uno a tipo 20 respondió antes de que la alarma pudiera escapar de la boca del guardia. Ambos hombres en la cima se desplomaron, cayendo inertes sobre la nieve de abajo. La cuerda crujió mientras las botas ascendían rápidamente. La alarma se extendía por el pelotón. Ogai fue el primero en superarlo. Rodó hacia la mampostería, desenfundando su HK-416 fuertemente modificado. El silenciador del fusil cortó un estruendo bajo contra el viento mientras su mirada se fijaba hacia adelante, directamente en el interior de la fortaleza. Allí estaba, una enorme puerta metálica corrediza encajada en el muro del patio. Sus pesados rieles sobresalían de la piedra como huesos, demasiado grandes, demasiado intencionados. Ogai entrecerró los ojos. La posibilidad surgió por un instante. ¿Alojamiento para un camión ferroviario? ¿Algún tipo de sistema de artillería oculto? Descartó la idea. No había tiempo para adivinar. Hizo gestos precisos con la mano. Despejen el muro, tomen posición, ojos en la puerta. La fortaleza no iba a darles ni un momento para especulaciones.
Nomura Masami llegó poco después con 3 hombres más, con los fusiles apuntando hacia la única entrada. Esperaron a que el resto llegara desde la retaguardia. Las puertas metálicas chirriantes se abrieron en un abrir y cerrar de ojos, y 4 soldados aparecieron momentáneamente. Al mirar hacia afuera, sus ojos se agrandaron justo cuando los 4 fueron abatidos directamente. Las puertas se abrieron de par en par, y no había más guardias tras ellas. El capitán Takamitsu Ogai hizo una breve pausa, esperando al resto del pelotón. El sonido de otro soldado llegando a la cima cesó. Nomura Masami tocó el hombro del capitán Takamitsu Ogai mientras este se desplazaba más de 20 metros desde la puerta, justo en la entrada. Los demás lo siguieron en línea, con los fusiles colgados al hombro, algunos vigilando la retaguardia. Las luces del búnker eran lo suficientemente brillantes para permitir una visión clara, pero no tan tenues como para ocultar sus huellas. Takamitsu Ogai era consciente del riesgo en el momento en que sus botas tocaron el suelo de piedra. Sus mapas no valían nada en este mundo. Sin cobertura satelital, sin térmicas. Cada paso hacia adelante significaba avanzar a ciegas, y la posibilidad de quedar atrapados aquí mucho más tiempo de lo previsto aumentaba con cada respiración. Activó su micrófono, con un tono bajo pero firme. Jojo, 1, aquí Omega, 1 actual. Estamos dentro del búnker, entramos a ciegas. El equipo lo siguió por detrás. El corredor inicial era estrecho y cerrado. Los muros de piedra daban la sensación de desplomarse bajo el peso de la propia fortaleza situada arriba. El aire frío soplaba a través de conductos ocultos, impregnado con un leve olor a óxido y aceite. En la primera intersección, un arco barricadado se dividía en 2 puertas. Una se adentraba más en el ala izquierda de la fortaleza, mientras que la otra se inclinaba hacia lo que su reconocimiento indicaba que era la cámara de artillería. Ambas puertas estaban abiertas de par en par, vacías y poco acogedoras. Ogai se agachó, haciendo una señal al primer teniente Nomura Masami. Este se acercó, con su voz apenas superando el zumbido de los visores nocturnos. Divida al pelotón. 2 equipos de fuego. Aseguren la entrada derecha. Masami asintió con determinación, golpeando su hombro con un gesto de asentimiento. Hizo una señal a sus hombres para que avanzaran. Sus siluetas negras se dispersaron por el pasillo de la derecha. El resto de las fuerzas de operaciones especiales, SOF, los seguían, con una mano en el hombro derecho de Masami. La adrenalina era lo único que lo impulsaba hacia adelante. El largo pasillo de repente se dividió, exigiendo una decisión en una fracción de segundo. Miró de reojo a un soldado que empuñaba un subfusil de aspecto similar a los de la Segunda Guerra Mundial. No hubo reacción, tal como en el primer encuentro breve, y rápidamente se convirtió en una muerte indolora. Unos cuantos disparos de su HK-416 pasaron velozmente junto al cadáver caído, girando a la derecha al hacerlo. Masami llamó por el comunicador en voz baja. Cruzando el corredor. Se adentraban más en el castillo del diablo. Con estos cortes breves y descuidados hacia un pasillo que los llevaba a una fosa más grande, Masami parecía aliviado de que su entrenamiento hubiera dado frutos suficientes para eliminar a unos cuantos hostiles. Su aliento escapaba de su máscara facial. Al saltar sobre el cadáver, la expresión cambió y sus mentes se fijaron con mirada gélida hacia el pasillo que los conducía a una habitación diferente. Al echar un vistazo, vieron la luz centenaria llenando el gran hangar. Las pesadas puertas del búnker estaban apenas lo suficientemente abiertas para que los hombres entraran sin levantar sospechas. El delgado haz de luz cortaba la oscuridad, iluminando un espacio cavernoso lleno de cajas de madera apiladas y el zumbido constante de maquinaria. Las sombras caían mientras los trabajadores de reserva refunfuñaban entre sí. Las grúas sobre ellos chirriaban mientras balanceaban cargas pesadas hacia el extremo opuesto, donde una serie de vías de tren desaparecían tras una enorme puerta de acero del búnker. El equipo SOF se movía como espectros. La voz del primer teniente Nomura Masami crepitó suavemente por el intercomunicador. Hangar principal confirmado. El equipo Alpha entró con pasos calculados y los fusiles pegados al hombro. Los ruidos metálicos y el zumbido de las grúas enmascararon su aproximación. Entonces, 2 disparos amortiguados. El HK-416 del capitán escupió fuego y 2 reservistas cayeron donde estaban, con sus cuerpos doblándose sin ruido sobre el suelo frío. Un eco distante retumbó en la cámara. No hubo sonidos de advertencia, solo la caída gradual de los cuerpos y el zumbido de la maquinaria devorando los ecos de la muerte. Los otros miembros del equipo entraron por detrás, constantes y metódicos, abatiendo objetivos con desapego clínico.
Se movían en un patrón de oruga, con sus siluetas deslizándose entre pirámides de cajas, mientras los tenues destellos de los disparos se reflejaban en el metal aceitoso y el vidrio. Pero el silencio fue roto por un soldado en la grúa que vio movimiento abajo. Se giró, casi gritando. ¡Qué cara! Un solo disparo lo interrumpió. El vidrio se hizo añicos en una lluvia reluciente. Su cuerpo se desplomó hacia adelante, quedando sin vida en el asiento del operador. Un hilo de humo flotó en el aire. El escuadrón mantuvo su posición, cubriendo, esperando fuego de respuesta. Pero no hubo ninguno. Solo el sonido de los equipos distantes y el quejido del brazo de la grúa que aún se movía. El primer teniente Masami Nomura apoyó su fusil, exhalando con cuidado. Había sido perfecto. Cada disparo, cada movimiento. El capitán Ogai Takamitsu asintió secamente en la penumbra. Bien hecho, Nomura, gruñó. Para ser un joven operativo de la SOF, Nomura era una especie de rareza. Imperturbable bajo fuego, afilado como un cuchillo. El equipo Alpha avanzó hacia las enormes puertas del búnker. Sin heridos. Sin bajas. Todo iba bien hasta ahora. La misión había transcurrido sin problemas, demasiado bien. El equipo se agrupó, preparado para adentrarse más en el complejo. Masami asintió con firmeza, palmeando el hombro del operador, un adelante silencioso en su procedimiento operativo estándar abreviado. Entre las grandes puertas principales, 2 puertas de acceso estaban entreabiertas. Alpha se dividió de nuevo. Unidades de 2 hombres se separaron para tomar cada flanco. El dúo de la derecha se deslizó por su pasillo designado, con sus formas fundiéndose en la luz sombría y los fusiles en alto y listos. Solo se escuchaba su respiración acompasada, incluso a través de los comunicadores. El pasillo se extendía frente a ellos, de hormigón desnudo y utilitario con lámparas fluorescentes frías. 100 metros, tal vez menos. Pero cada paso se tensaba más. Lo que sea que yaciera más allá, podían sentirlo esperando. Masami cambió su atención al equipo del capitán Ogai en el flanco izquierdo. Un rápido movimiento de 2 dedos en el aire. Coordinación silenciosa. Ogai asintió una vez, indicando a su equipo de fuego que cerrara la formación. Avanzaron, lentos y deliberados, con cada paso amortiguado por las suelas de goma de sus botas. La mano enguantada de Ogai ajustó su agarre en el HK-416 con silenciador. El supresor rozó ligeramente contra una esquina de acero. Se detuvo, corrigió. Entonces, el movimiento. La puerta de acero del mamparo de adelante se abrió con un chirrido. Más de lo esperado. Cada instinto gritó. Algo anda mal. Se congeló, apretando la mandíbula, y levantó un puño cerrado. El equipo se detuvo al instante, con las armas niveladas. De las sombras surgieron figuras, con sus uniformes caqui polvorientos y desgastados, sus contornos teñidos de marrón desierto. Empujaban algo pesado montado sobre un carro de acero bajo. El pulso de Masami se aceleró al verlo. Una forma larga y cilíndrica bajo una lona. Demasiado grande para ser simple carga. Las dimensiones eran inconfundibles. 18,1 metros de largo, 14 pulgadas de diámetro. Incluso antes de que la voz por el comunicador lo confirmara, Masami ya lo sabía. Era un gran camión naval. Oculto entre cajas. Esperaron hasta que ocurrieran más respuestas. Su cuerpo era esquelético, voluminoso, rígido como una roca, moviéndose como un infante con una rigidez antinatural bajo las luces zumbantes. El bajo zumbido del motor aumentó de volumen mientras el carro avanzaba poco a poco hacia ellos. Lo que transportaba no era munición estándar. El proyectil de artillería que cargaba era enorme, más grande incluso que el hombre mismo. El cuerpo de acero brillaba opacamente bajo la tenue luz. Su enormidad eclipsaba cualquier cosa que Masami hubiera visto jamás. Franjas de cinta de advertencia amarilla recorrían su cuerpo, interrumpidas por una sola raya roja en la base del detonador. No era artillería común. Era algo mucho más calculado, mucho más destructivo. Se oían voces murmurando más lejos, aunque estaba claro de qué hablaban. Solo empujaban mientras los soldados lo guiaban lentamente. Cuidado con ese maldito proyectil antes de que nos envenenes a todos aquí dentro. Ocultos en un túnel, no debería haber nadie. Las voces rebotaban en el estrecho hormigón como un sonar. Los soldados hablaban en inglés. Cargado de jerga. Rápido, conciso. El equipo de Masami no podía distinguir los detalles, solo el tono. Urgencia. Anticipación. Él se agachó, pegándose a la pared, y activó su micrófono de garganta. The Wolfhound, 2 a Jojo, 1 actual. Arma avistada. Repito, arma encontrada. Varios hostiles presentes, un mínimo de 12, posiblemente más.
preparándonos para operación de seguimiento. Sugiero una revisión inmediata de contingencia. Cambio. La línea emitió estática y luego se aclaró. Jojo, un actual. Recibido. Iniciando procedimiento de apagado. Manténganse a la espera. Masami silenció sus comunicaciones y miró fijamente a Ogai. Sin palabras. Solo gestos. 2 dedos. Ojos. Señalar. 3 dedos. Enemigo. Recuento. Movimiento. Ogai asintió con firmeza y comenzó a trazar un plan de brecha en el suelo con la hoja de su cuchillo. Protocolo SOC para entradas sigilosas. Masami observaba, midiendo los tiempos. Su papel no era el asalto, todavía no. Era confirmación, vigilancia e interdicción si se daba la orden. Silencioso. Preciso. Rápido. Detrás de él, un operador de menor rango ajustó su silenciador para que estuviera perfectamente alineado. Un movimiento reflexivo. Sin clics innecesarios. El grupo de fuerzas especiales de Japón practicaba eternamente para esto. Despeje de túneles urbanos, comunicaciones con poca luz y coordinación silenciosa de combate cuerpo a cuerpo. Sin órdenes verbales a menos que fuera absolutamente necesario. Cada movimiento lo decía todo. Cada ruido contaba. Con la estática en sus auriculares, penetraron los murmullos distantes del equipo Bravo. El zumbido lejano de los generadores, siendo sobreexigidos para alimentar toda la fortificación, resonaba a lo lejos. Prueba de que habían llegado a la segunda ubicación. El capitán Takamitsu Ogai captó el sonido de la voz serena y concentrada de su subordinado. Luces fuera en 3. Apretaron sus fusiles con más fuerza. 2. La adrenalina corría por sus cuerpos como un narcótico. 1. Las luces se apagaron en un instante. El túnel fue engullido por la oscuridad. Los visores nocturnos brillaron en verde mientras el infierno se desataba. Los artilleros ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser eliminados. El fuego automático con silenciador iluminaba la oscuridad con ráfagas rítmicas. Cada golpe, cada grito ahogado, contaba como otro objetivo eliminado. Cayeron uno por uno, hombre por hombre. Alpha y Bravo avanzaron como una sola unidad, fluidos y precisos. En segundos, el pasillo volvió a quedar en silencio. Lo único que perduraba era el dulce olor a pólvora quemada y el gemido de las máquinas muriendo. Alpha y Bravo fluyeron juntos, quirúrgicos y mortales. En segundos, el corredor estaba callado de nuevo. Solo el acre y dulce aroma del cordite usado y el bajo grito de los generadores agonizantes permanecían en la atmósfera estancada. Con la energía completamente cortada, la fortaleza se sumergió en la oscuridad total. Los operadores volvieron a sus visores nocturnos, barriendo sobre los caídos. Rostros jóvenes en uniformes antiguos y clásicos. Era bizarro. Los soldados del JSOF no pudieron evitar sentirse impactados por la ridícula disparidad. Ellos eran lo mejor de lo mejor, entrenados en guerra de alta tecnología, enfrentándose ahora a soldados que parecían haber sido sacados directamente de los libros de historia. La diferencia era literalmente injusta. El capitán Takamitsu Ogai dejó escapar un suspiro de satisfacción ante el sector despejado frente a él. Estaba a punto de ordenar la siguiente fase cuando una comprensión repentina lo golpeó. ¿Dónde demonios está el Iron Man? Giró sobre sí mismo, con los visores nocturnos escaneando el hangar oscuro, y allí estaba. Una sombra gigante saliendo de la oscuridad. Hijo de perra sucio. El rugido de la ametralladora pesada anuló su voz. Los fogonazos de los disparos retumbaron en la habitación, iluminando las paredes con destellos estroboscópicos. El operador con el traje blindado mantuvo el gatillo presionado, barriendo el suelo como una minigun. El fuego trasador destrozó cajas, hormigón y cuerpos sin distinción, masticando todo lo que tocaba. ¡Ah, mierda!, gritó alguien, buscando cobertura. El capitán Ogai evaluó rápidamente el caos. El traje disparaba a lo loco. Evidentemente sus ópticas estaban fritas. Dio una orden y se reposicionó, haciendo una señal para que su equipo se acercara. El primer teniente Masami respondió en un instante. Una granada aturdidora surcó la negrura. Un estallido atronador y un destello cegador llenaron el pasaje. El traje se tambaleó, con los sensores saturados, y su fuego vaciló hasta detenerse. ¡Muévanse! Masami corrió hacia adelante y Ogai no esperó. Levantó su fusil, disparando una ráfaga controlada. Las balas impactaron en el casco. Un último y pesado golpe seco. El operador blindado cayó, inmóvil. El eco murió. El corredor quedó en silencio una vez más. Ogai se limpió el sudor de la frente, avanzando hacia el traje caído mientras su respiración se estabilizaba.
Objetivo abatido, gruñó, mitad para sí mismo, mitad para el equipo. Luego, su atención se dirigió al enorme proyectil que yacía en el carro. El motivo de su visita. Primer teniente Masami. Espetó. Traiga su trasero aquí y ayúdeme a desconectar el detonador. Sí, señor. Dijo Masami, soltando su agua tipo 20 y acercándose al proyectil. Una enorme bala de cuerpo de acero con rayas amarillas y una tapa roja en la espoleta. Ambos se arrodillaron, trabajando con rapidez pero con cautela. El tintineo del metal enfriándose y las reverberaciones lejanas eran el único recordatorio de la batalla recién terminada. Fin del capítulo 23. El link a la historia del autor estará en la descripción.